no mayoría para el viernes 2. Ya, ya. Y viernes 12 entonces a las 7, 7 y cuarto, 7 y media. 7:30 puse yo. Ya, impecable. 7:30 el viernes 12. Gracias. Ya, bueno, eso entonces. Ya. Ahora, viendo lo de las... Espérenme un segundo, por favor. Ya. Entonces, lo que hago ahora en este práctico es que tiene mucha relación con la parte clínica, que eso es lo que si bien como en todas las clases, más ahora con eso, ¿ya? Para que ustedes se acerquen a lo que es realmente la práctica clínica de esto, ¿ya? Y tengan como esa, esa visión un poquito más amplia, ¿ya? Vamos a ver esto, barbitúrico y la anestesia disociativa, ¿cierto? Pero en animales menores, ¿ya? Para esto, en el fondo, hay que repasar, como les decía antes yo, fisiología, un montón de cosas para tener una buena base en esto, ¿ya? Em, Requiere que se comprenda mucho cuáles son las bases de la farmacología, ¿ya? De los agentes que nos van a inducir, ¿ya? Este estado de inconsciencia, que es del- con la anestésico, ¿ya? La analgesia también, que se puede producir o que la vamos a producir nosotros con otro fármaco, ¿cierto? La inmovilidad, y un punto que es importante, ¿ya? Que ustedes lo van a ver después quizá en la práctica, es la amnesia, ¿ya? Con esto, ¿a qué va? Que producen en el fondo ciertos componentes producen amnesia, ¿ya? Porque así el paciente, ¿ya? No tiene recuerdo, ¿no? De lo que le pasó, nada. Entonces, eso también actúa harto bien en la recuperación y y en los posteriores tratamientos y controles, que eso no se genera un gran trauma en el paciente por este efecto en el fondo de amnesia que se produce, ¿ya? Algo lo vimos un poco cuando le hice esa clase de anestesia, pero en equino, ¿ya? Que es uno de los componentes que produce esa acción, amnesia. Y eso lo tenemos que llevar nosotros también a nuestra parte clínica como un efecto a favor, ¿ya? A nosotros, ¿ya? Dentro eh, esta fase, nosotros vamos a destacar, por ejemplo, eh, acá tenemos los barbitúricos, ¿cierto? Que son, acuérdense, inductores depresores del sistema nervioso central, ¿ya? Y su uso cada vez está mucho más limitado. Se usan, ¿ya? Pero están cada vez más limitados. Y los otros serían los anestésicos disociativos. Aquí está la ketamina, por ejemplo, que es uno de los agentes principales, ¿ya? Que van a generar, ¿cierto? Catalepsia y, en este caso, genera analgesia profunda, ¿ya? Entonces, también eso nos va a ayudar mucho en una cirugía, ¿ya? A tener eh, esa ayuda que hace el fármaco como la ketamina, que aparte de inducir Oye, catalepsia, inducir todo eso, ¿ya? Produce una analgesia bastante profunda, ¿ya? Estos dos, ¿cierto? Siguen siendo muy esenciales, ¿ya? En situaciones específicas y especialmente, como lo vamos a ver ahora, en clínica de animales pequeños, ¿ya?
acá. Principales, entonces, barbitúricos que vamos a utilizar en medicina veterinaria, los principales, ¿ya? Como les dije recién, aunque su uso ha disminuido, ¿cierto? Por el riesgo más que nada cardiorrespiratorio que tienen, aún están presentes y todavía se usan, ¿ya? Así que aquí, ejemplo, tiopental sódico, ¿ya? Que es el barbitúrico más utilizado históricamente en veterinaria, ¿ya? Tiopental sódico. ¿Ya? Se administra intravenoso, acuérdense que es intravenoso estricto, ¿ya? No puede caer fuera porque produce necrosis, ¿no? de los tejidos. Entonces, tiene que estar, ¿ya? Su inicio es súper rápido, a los 10-30 segundos, ¿ya? La duración en el fondo con una dosis, 5 a 10 minutos, por lo cual hay que ir en el fondo haciendo cada vez como más bolo, ¿cierto? Para mantener alguna profundidad anestésica, ¿ya? Y lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que es muy liposoluble, ¿ya? ¿A qué nos lleva eso? ¿Ya? A que también va a estar muy, muy relacionado con el estado general del paciente. ¿Ya? Si vemos que es un paciente que tiene una gran cobertura grasa, por ejemplo, ¿ya? Esto va a traer que, ya lo hemos visto ya, que se produce una acumulación del fármaco en el tejido graso, lo que nos puede traer como consecuencia, ¿ya? Que haya una recuperación más lenta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta también en cada individuo, ¿ya? Por eso como les decía antes, si bien existen dosis a usar, ¿ya? Pero cuando nosotros esas dosis las podemos ir variando, ¿cierto? Y eso va a depender mucho de la práctica clínica y del criterio clínico que haya antes de hacer una cirugía, ¿ya? Por muy corta que sea, ¿ya? Tenemos que evaluar paciente a paciente. Como les decía antes, no es una receta de cocina, ¿no? Esto siempre hay que irlo evaluando. Otro, en el fondo, pentobarbital, usaba también, ¿ya? Pero se usa más para como eh, otras causas o para otras acciones, ¿ya? Como anticonvulsiones o el caso de eutanasia, por ejemplo, ¿ya? No se recomienda mucho como agente anestésico de rutina, ¿ya? Pero, para que ustedes sepan, puede estar presente igual, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el mecanismo de acción? Esto también, échale una miradita, ¿ya? En la fisiología. Los barbitúricos van a actuar potenciando los receptores GABA, ¿ya? Aumentando la entrada de cloro y generando depresión del sistema nervioso central. Ese va a ser su mecanismo de acción, ¿ya? Y entre estos los efectos claves, ¿qué son? Tienen que disminuyen la actividad cortical, ¿cierto? La corteza del cerebro, ¿ya? Disminuyen su actividad, producen hipnosis y una anestesia, ¿ya? Lo que sí hay que tenerlo bien esto es que producen depresión respiratoria, ¿ya? Y esto es dependiente de la dosis, ¿ya? Producen depresión respiratoria, acuérdense. Y también reducen la contractibilidad cardíaca, de ejemplo, ¿ya? Entonces, todos esos puntos son los que debemos tomar en cuenta en el caso de que lleguemos a utilizar, por ejemplo, algún barbitúrico, ¿ya? En el caso de que no tengamos otra opción. Lo principal, creo yo, es que es este caso que produce depresión respiratoria. Eso es un buen punto a tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos, ¿ya? El sistema nervioso central. Hipnosis y una ligera
anestesia, ¿cierto? ¿Ya? No hay analgesia, por eso no hay analgesia, ¿ya? Y recuperación prolongada en razas de tórax profundo, ¿cierto? O de pacientes obesos, por el efecto que tiene de la redistribución, ¿ya? Entonces, como les decía, todo eso tienen que cons- considerarlo, ¿ya? Dependiendo del paciente. Y acá, este es el punto. En el sistema respiratorio, ¿ya? Que es lo que vamos a tener ahí, va a haber una depresión respiratoria, ¿ya? Bastante marcada, ¿ya? Una marcada, se nota, ¿ya? Que hay una gran depresión respiratoria, ¿ya? Y se produce también, que es bien característico, una apnea transitoria posterior a la inducción, ¿ya? Cuando estamos en el fondo teniendo el fármaco, se produce una apnea bastante característica, ¿ya? Y claro, obviamente pacientes que tengan antecedentes de enfermedad pulmonar, por supuesto que es un riesgo mayor en ellos por esta depresión respiratoria. ¿Mm? Tienen que tenerlo ahí bien en consideración. En el sistema cardiovascular nos va a producir una gran bradicardia, ¿ya? Como dijimos también, baja la contractibilidad y por lo tanto hay una disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Disminuye el gasto cardíaco, ¿ya? Y hay una hipotensión, lo que obviamente nos va a traer aquí que haya menor perfusión, cuerdas, ¿ya? Entonces, todo eso, por eso tiene que ser procedimientos cortos. No podemos mantenerlo una hora, por ejemplo, solamente con actitud, ¿ya? No se puede. Entonces, ¿cachan por qué en el fondo tienen que ser en general procedimientos cortos? Es decir, tienen como hartos efectos colaterales, ¿ya? Que tenemos que conocerlos, ¿no? En el fondo, no para no usarlos, ¿ya? En el fondo, para saber qué es lo que puede pasar. Como decía el presidente, el fluido dental se va a acumular en el tejido adiposo. Por lo tanto, un paciente que tenga mayor cobertura grasa, ¿ya? Va a tener una peor y más lenta recuperación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto se está acumulando en el tejido adiposo, ¿no? Y se produce una suerte de reservorio, ¿ya? Entonces se elimina mucho más lentamente. También tiene un metabolismo hepático, por lo tanto hay que considerarlo en pacientes que tengan algunos problemas hepáticos, ¿ya? Considerarlo porque también eso tiene que ver con la posterior recuperación que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, todos estos temas, todos estos tips, debemos conocerlos, ¿ya? Ahora, en la práctica clínica, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Tiene que haber una inducción rápida, ¿cierto? Antes de la intubación. Tiene que ser rápido. Y eso para el fluido mental es rápido, ¿ya? Procedimientos breves, ¿ya? Y, idealmente breves, ¿ya? Por ejemplo, toma de biopsia, realización de suturas, en el fondo, rayo X que requieran que haya inmovilidad del paciente, por ejemplo, ¿ya? Pero procedimientos cortos, breves, ¿ya? Y en general, en pacientes neonatos o geriátricos no podríamos buscar otro agente, ¿ya? Pero en general, esto es todo en general. ¿Por qué? Porque en general, pacientes geriátricos tienen otras comorbilidades. Entonces, es bien probable que tenga alguna alteración hepática, ya, alteraciones pulmonares, por ejemplo. Entonces, con todo lo que me pueden producir como efectos colaterales, ya se van a ver eh, eh, afectados mayormente. Entonces, eso habría que considerar. ¿En qué estaría contraindicado? Por ejemplo, el uso de estos barbitúricos, ¿ya?
En caso de shock, hipotensión. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la hipotensión. ¿Ya? Vamos a ver todavía con me- menor eh, presión sanguínea, mucho menor. Problemas respiratorios, bueno, ya dijimos ya que este fármaco produce una depresión respiratoria. Por lo tanto, evitarlo si conocemos que el paciente está con problemas res- respiratorios y lo mismo en enfermedad hepática también. En el caso de cesárea, también, porque obviamente va a salir muy deprimido el cachorro en el caso de que hagamos alguna cesárea de emergencia. ¿Ya? Sale muy deprimido y los mismos síntomas que nos dan contra el paciente, esa depresión respiratoria con eh, hipotensión, ¿ya? Menor contractibilidad cardíaca, ¿ya? Por lo tanto, menor perfusión. Así que en cesárea, en el fondo, no estaría recomendado como de elección. ¿Ya? Ahora, lo que más ¿ya? Se usa hoy en día, en general, ya va a ser la anestesia disociativa. ¿Ya? Esta anestesia se caracteriza ¿por qué? Porque produce una catalepsia, ¿cierto? Una analgesia somática, ¿ya? Y se mantienen los reflejos faríngeos, por ejemplo, ¿ya? Produce un estado que se conoce, que el animal parece desconectado del entorno, por eso se llama disociativa, ¿ya? Que está en el fondo, está en otra, está como disociado del entorno, ¿ya? Y estos los fármacos que más vamos a utilizar, que los conocemos la ketamina, que es uno de los más utilizados en medicina veterinaria. Ojo, ¿ya? Esta ketamina va a producir una profunda analgesia somática, ¿ya? Aumenta así el tono muscular. Por lo tanto, como veíamos en la clase anterior que vimos también anestesia, ¿ya? Debe ser combinada con relajantes musculares para que haya no se mantenga este grado de espasticidad, ¿ya? De rigidez, ¿ya? Como decía, mantiene el reflejo laringio en forma parcial, ¿ya? Y cuando esto que produce una mínima depresión respiratoria, ¿ya? Entonces, hay, hay como otras eh, efectos que son, en el fondo, para nosotros que van a ser mejores, ¿ya? En el caso de la anestesia disociativa. ¿Qué otro? La filetamina, ¿ya? Que está en combinación con el solazepam, ya visto ya el común acusado el soletil, por ejemplo, ¿ya? Tiene una duración un poco más prolongada que la ketamina, un poco más, tiene mayor estabilidad cardiovascular, ¿ya? De esta manera, ¿ya? Pero tiene más riesgo de que la recuperación sea un poco más agitada, no tan tranquila, ¿ya? Entonces sería en el fondo en comparación con la ketamina, por ejemplo. Acá tenemos modo de acción, es que son antagonistas del receptor NMDA del sistema nervioso central. Por lo tanto, va a evitar esta transmisión en la nocicepción, ¿ya? Eso pasa. Entonces, el, también inhibe la recaptación de catecolamina, por lo tanto van a aumentar la frecuencia y la presión arterial. Por lo tanto, se mantiene un poco más hemodinámicamente estable, ¿ya? Así que es una muy buena opción caso para los casos de cirugía, mucho menos riesgosa.
Ahora, ¿qué efectos fisiológicos vamos a tener? ¿No? Un sistema nervioso, tenemos que analgesia somática bien buena, ¿ya? Hay una pobre o menor analgesia visceral, ¿no? De tanto somática, va a producir una hipersalivación, ¿ya? Y si es que no lo estamos combinando con sedantes o con relajantes musculares, ¿ya? Va a haber también una recuperación un poco más agitada. Entonces, siempre hay que estarlo combinando, ¿cómo se llama? Con los sedantes, por ejemplo, con psilocina, por ejemplo, en el caso para su recuperación, ¿ya? En el sistema respiratorio mantiene, ¿ya? La frecuencia respiratoria. Se puede generar apnea, pero corta. No es una apnea comparada como con la ictiovental, ¿ya? Y sí va a estar aumentando las secreciones respiratorias, ¿ya? Acá, en el sistema cardiovascular, su acción va a ser que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca por la liberación de catecolamina. Entonces, eso nos mantiene una eh, mucho más estable en forma hemodinámica. Ya va a ser mucho más estable. Esto va a ser ideal en pacientes, por ejemplo, que tengan algún grado de hipovolemia, ¿ya? Pero que estén compensados. Así que eso lo va a ayudar más en ese caso. Acá, cuando nosotros vamos a indicar esta anestesia disociativa, ¿cierto? ¿Ya? Ejemplo, procedimientos cortos a medianos, ¿no? Castración, limpieza de heridas, radiografía, curaciones, ¿ya? Todo lo que sea en el fondo que haya algún cierto dolor para el animal. Eh, Instrucción, ¿cierto? Para anestesia inhalatoria, ¿ya? También pacientes jóvenes, ¿no? Ningún problema. Y hay como y en emergencias donde hay alguna inestabilidad cardiovascular por esta misma acción que en el fondo que eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Que ahí se puede ¿no? por una mejor estabilidad, ¿ya? Ahora, que sobre todo enfermedades cardíacas, esto deberá estar contraindicado en enfermedades cardíacas, ¿ya? Cuando hay convulsiones, cuando hay traumas, ¿ya? Craneales, ¿ya? ¿Cierto? Con aumento de la presión intracraneana, ¿ya? En caso de glaucoma también, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a aumentar la presión, ¿ya? Solo por eso. Ahora, esto tiene mucho que ver, ¿ya? Lo que es la cirugía, lo que puede ser con el paciente retroceptivo, ¿ya? Y que esto lo vimos también a- al principio la clase, ¿ya? Lo que es el manejo del dolor, ¿ya? Y del bienestar animal. Es en el fondo una obligación nuestra, ¿ya? Para asegurar el confort, ¿cierto? Y el mínimo sufrimiento del paciente, ¿ya? Por eso nosotros hacemos manejo del dolor, ¿ya? Y por eso, si hay alguna cirugía, nosotros siempre ponemos en el fondo analgesia previa, en el fondo posterior, podemos hacer bloqueos personales también para ayudar a esta recuperación, ¿cierto? ¿Ya? Pero es nuestra obligación el hacer eso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el principio esencial, ¿ya? Ejemplo, a- analgesia multimodal, ¿ya? Por ejemplo, AINE, ¿cierto? Más opioide y más un sedante. Eso es para ir actuando a todos los niveles, ¿ya? Entonces, que haya poco presencia del dolor, ¿ya?
pre-analgesia, siempre. ¿Ya? Antes de cada cirugía, ya poner algún agente analgésico. ¿Ya? Con eso nosotros estamos previniendo que posterior haya mucho dolor y que eso nos traiga trabas en poner en la recuperación del paciente. ¿Ya? Debe haber un monitoreo constante de los signos del dolor. ¿Ya? Y obviamente hay que ir haciendo ajustes según dosis de respuesta. ¿Ya? Entonces hay que ir haciendo ciertos ajustes. Así que eso es lo que tenemos que ponerlo en consideración. ¿Qué es lo que, con la idea de esto, ¿ya? Es que ustedes puedan entender que hay que, hay que pensar, ¿cierto?, la seguridad del procedimiento, ¿ya? Por sobre la rapidez del mismo procedimiento. O sea, que pensamos que hay que hacer un, saber reconocer también signos de dolor, ¿ya? Vocalizaciones, ¿cierto? Taquicardia, cambio de comportamiento, y todo eso tenemos que nosotros interpretarlo como, como signos de dolor, obviamente, ¿ya? Claro, comprender que el bienestar animal, ¿ya? Es parte, pero súper fundamental de la práctica clínica. ¿No? Eso tiene que irse de la mano. Nosotros no podemos dejar a un paciente en el fondo, ¿ya? Pues, cirugías sin poner, por ejemplo, analgesia, eso porque es parte del estado animal. O sea, el que no tenga dolor no es una opción, es nuestra obligación hacerlo con un tratamiento de piel, con un pre-analgésico, ¿cierto? Y posterior a una cirugía o un procedimiento, evitarle cualquier incomodidad el, de dolor, ya sea haciendo bloqueo nervioso, por ejemplo. ¿Ya? Eso, eso va a ayudar bastante, tanto al mismo procedimiento como a la posterior recuperación del paciente. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos un protocolo de ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan, eh, tengan como opción, ¿ya? Que va a haber una introducción más un mantenimiento corto. Por ejemplo, ketamina, ¿ya? 5 a 7 miligramos por kilo intramuscular, ¿ya? Muscular. Midazolam también, ya en esta dosis, 0,2 miligramos por kilo intramuscular. Y meloxicam, como les decía yo, previo a la cirugía, ¿ya? Previo al fondo para evitar el dolor postquirúrgico, ¿cierto? Y puede ser, por ejemplo, buprenorfina, por ejemplo, ¿ya? Más fácil el protocolo, ¿ya? Pero usando como una eh, eh, ejemplo. ¿Qué ventajas tienes aquí? ¿Ya? Hay una muy buena analgesia somática, ¿ya? ¿Ya? Porque dijémosle que también produce una muy buena analgesia somática. Entonces, ahí en el fondo, con analgesia, ¿ya? La inducción es rápida y segura también. Y mantiene la función respiratoria, por ejemplo. ¿Ya? Con eso, nosotros vamos a hacer, claro, para hacer una eh, si bien es es una técnica rápida, ¿ya? Pero hay que hacerla de forma segura, ¿ya? Hay que aplicar siempre lubricante ocular. Recordemos que la ketamina deja los ojos abiertos y se seca en el fondo las mucosas, ¿ya? Mantener calor también y atender a posibles recuperaciones existentes, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, hay que mantener ese
ese ambiente más tranquilo, ¿ya? En la recuperación. Acá, por ejemplo, tenemos en el fondo otro protocolo con una anestesia inhalatoria, por ejemplo, ¿ya? Premedicación, acetromicina, ejemplo, ¿ya? Metadona, ¿no? ¿Ya? Tiopental, ¿ya? En la 5 miligramos por kilo intravenoso lento, ¿ya? Se induce y se intuba al tiro y se mantiene con isoflurano al 1 o al 2%. Eso son anestesia inhalatoria, ¿ya? Acá. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Ya? Es que hay una inducción más suave, ¿ya? Y profunda también, ¿ya? Va a facilitarnos la incubación, ¿ya? Y va a ser como más ideal para cirugías de tejido blando, ¿ya? ¿Qué se debe considerar? ¿Ya? Riesgo respiratorio, ¿ya? Por eso, en el fondo, yo soy más hincha de la activa, ¿ya? Que de anestesia eh, inhalatoria, en todo caso, ¿ya? Hay que evitar repetir dosis del tiopental, como decíamos antes, que es lo que baja ¿cómo se llama? La frecuencia respiratoria, ¿ya? Y obviamente en pacientes obesos, ¿ya? Hay que ajustar las dosis, de todas maneras, ¿ya? Así que no lo olviden. Ah, pasó algo, pero soy todo lo práctico, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos, eso, eso teníamos con el práctico hoy día, que era lo que, eh, para que vean el jugo esto de la instrucción anestésica, ¿no? Eso decía lo que había que hacer en el práctico, ¿ya? Y espero le haya quedado un poco claro cuáles son eh, los, los, los efectos que puede haber en forma colateral, ¿ya? O efectos que se van a producir sí o sí, los cuales hay que tenerlos también en consideración, ¿ya? Pues descansemos bien minutito y continúo con la clase la anterior. ¿Ok? Ya, profe. Súper. Ya, ya. Espérenme 3 minutitos. Vamos, vamos al tiro. ¿Ya? Pues podemos en el fondo primero clasificar a los químicos terapéuticos por su estructura química, ¿cierto? En este caso, los antibióticos se van a agrupar por familia, ¿ya? Que son los que tienen como propiedades generales, ¿ya? Tenemos beta-lactámicos, en el fondo, desplina, quinolona, aminoglicosio en general, ¿ya? Y tienen propiedades generales, ¿ya? Que son parecidas. Por lo otro, por su efecto antimicrobiano, ¿ya? Que en general como lo conocemos como efecto bacteriostático y el efecto bactericida, ¿ya? Acá en el fondo, en el caso de los bacteriostáticos en general, ¿ya? Van a bloquear el desarrollo, ¿ya? Y la multiplicación, pero no las destruyen, ¿ya? No hay una ruptura en la ventana, no hay una lisis, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú dejas de administrar ese medicamento, ¿ya? Tu efecto puede ser reversible. En el caso de la sulfa, por ejemplo, la tet- 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 tetraciclina, por ejemplo, ¿ya? Macrólido, ¿ya? Glicosamida, todo eso tiene más que nada efecto bacteriostático, ¿ya? Y el efecto bactericida, que tienen algunos químicos terapéuticos, ¿ya? Van a provocar la muerte bacteriana, ¿no? Por lo tanto, su efecto es irreversible, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un beta-lactámico, aminoglucósido, ¿ya? Quinolona,
rifampicina, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos que eso sí, sí para producir una lisis, una muerte de la célula bacteriana, ¿ya? Aquí, en general, tenemos unos grupos de agentes antimicrobianos, ¿ya? Por ejemplo, antibióticos beta-lactámicos, ¿ya? Tienen una estructura básica, ¿cierto? Que tienen un anillo beta-lactámico y dentro de sus grupos principales vamos a tener en general la penicilina, ¿ya? Tanto las naturales como las semisintéticas, cefalosporina, carbapenémicos y los monobactámicos, ¿ya? Esto en general, ¿ya? Agente beta-lactámico. ¿Cómo va a ser su mecanismo de acción? ¿Ya? Estos van a inhibir, en general, la síntesis de la pared celular, ¿ya? De la bacteria, ¿ya? Aquí su espectro en el fondo varía según el subgrupo, ¿ya? Pero estas se usan en general en todas las especies, ¿ya? Eh, las cefalosporinas, en el fondo, de tercera y cuarta generación, tienen unas acciones súper buenas, ¿ya? Cefalosporinas. Entonces, también se deben tratar no usarlas en el fondo en forma indiscriminada, en todos los antibióticos, ¿ya? Y, ¿qué más? Son particularmente eficaces en general en infecciones por gram positivo, en general, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un amplio grupo, súper amplio, de estos fármacos que van a hacer esa función bactericida, no se llama, no bacteriostática, ¿ya? Los carbapenems son un grupo antibiótico también beta-lactámico de amplio espectro, ¿ya? Pero están considerados como de última línea, ¿ya? O de reserva, ¿ya? Esos son en el fondo los que se deben usar cuando como último nivel, ¿ya? Aquí son derivados de la cilamicina, por ejemplo, ¿ya? Poseen un anillo beta-lactámico que va a estar unido a un anillo también carbapenem, ¿ya? Estos son resistentes a la mayoría de las beta-lactamasas producidas por la bacteria, ¿ya? Incluyendo las de alto espectro. Entonces, es una buena elección, es más caro, obviamente, ¿ya? Pero, pero dejar de utilizarla en el caso de que sea como última opción, sería lo ideal, ¿ya? Aquí tenemos en el fondo el principal grupo, está el Ipiremen, Meropenem, Ertapenem, ya, para que sepan el número, pero esos se usan, como les decía, como última reserva. Estos van a actuar como, se van a unir a las proteínas, ya, que fijan la penicilina, van a inhibir la síntesis de la pared celular, ¿cierto? Y causando lisis bacteriana. O sea, la van a destruir a la célula. Acá son de espectro bastante amplio, están positivo, negativo, anaerobio, ¿ya? Su uso está como súper restringido, ¿no? Porque se consideran antibióticos críticos para la salud humana, ¿ya? Entonces, solo los pueden utilizar, ¿ya? En casos, pero súper específicos, ¿ya? Como pasó en su minuto con el clorofenicol. ¿Ustedes se acuerdan que en el fondo a uso animal está pero súper restringido? Porque obviamente está considerado como de última línea también a uso humano. Entonces, puede circulación para animales por el uso y el sobreuso que se le dio en su minuto. Como les decía recién, estos que son súper buenos, pero tienen un alto costo,
necesita administración parenteral, ¿ya? Puede haber un riesgo de desarrollo de resistencia, por lo tanto, ¿cómo se llama? No se recomienda usarlo así como a todo nivel. Hay que mantener monitorización de función renal, ¿ya? Vigilancia también de efectos adversos, ¿ya? Control de quizás algunas reacciones alérgicas también, ¿ya? Y para evitarlo en el fondo, su uso conjunto con otros beta-lactames también. Otro gran grupo, ¿ya? Que tiene bastante acción también en medicina veterinaria son los aminoglicosidos o aminoglucósidos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la gentamicina, la amigacina, estreptomicina, ¿ya? Estos por su mecanismo de acción, van a inhibir en general la síntesis proteica bacteriana, ¿ya? Y principalmente, y esto es lo que nosotros tenemos también que saber, van a actuar principalmente contra gram negativos, ¿ya? Ahí tenemos entonces la penicilina, que en general actúan contra gram positivos en general, y estos los aminoglicósidos que principalmente van a actuar contra gram negativos. Tienen consideración especial, por supuesto, ¿ya? Producen nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿ya? Entonces, hay que usarlo en forma controlada, hay que usarlo, si tenemos alguna una sospecha o hay cuadros de insuficiencia renal, deberíamos en el fondo o hacerlo con mucho cuidado o sinceramente usar otro antibiótico. Eh, hay que ser muy cuidadoso, ¿ya? En especies más pequeñas, ¿ya? Por la concentración, pero se debe mantener una muy buena monitorización del sistema renal. Eso se, se recomienda. Es muy bueno antibióticos, pero tienen como esa salvedad que hay que hacerlo con súper monitorización cuidadosa de la función renal, de todas maneras. Otro gran grupo que hay también que son las fluoroquinolonas, ¿ya? Hay que sonarle, por ejemplo, aquí, enrofloxacino, por ejemplo, ese es uno de los comunes. Aquí su mecanismo de acción, ¿cierto? Hacer la inhibición de la proteína girasa, por lo tanto, no va a haber replicación, ¿ya? Entonces, de esa forma van a actuar. Son de amplio espectro, ¿ya? Con una mayor acción hacia gram negativo, por ejemplo, ¿ya? Aquí hay alta restricción, ¿cierto? En los 10 animales de producción, que aquí, obviamente, si no se respetan los tiempos de carencia, ¿cierto? Puede haber algún paso de estos antibióticos a consumo humano, por carne o leche, ¿no? Así que en eso también hay parte de la parte ética de nosotros de hacer una, un resguardo, cumplir con los periodos de resguardo que dicen son los fabricantes del medicamento, ¿ya? Tiene una muy buena distribución en tejido, súper buena. Así que es una muy buena opción, con las fluoroquinolonas, ¿ya? También considerado como antimicrobianos críticos, ¿ya? O sea, lo está usando como ya un poco más, a un nivel más de cuando ya otros no están funcionando, ¿ya? Aquí no está solamente la sitio de acción, donde va a estar en como actúan algunos, ¿ya? Algunos de la síntesis proteica, en la duplicación del ADN, ¿ya? En la enlace celular, ¿ya? En en lo que es duplicación, sí, es donde van a actuar en general más, más algunos en la célula bacteriana, ¿ya? Como es, como a ese nivel.
Ahora, muy en general, otro grupo, ¿ya? Que está dentro también de los quimioterapéuticos, ¿ya? Tenemos que los antifúngicos, ¿ya? Aquí en general, el primer grupo que tenemos son los grandes, que es de los azoles, ¿ya? Itraconazol, fluconazol, eso, ¿ya? Y su mecanismo de acción va a ser principalmente inhibición de la síntesis de ergosterol. Esa va a ser su función principal, ¿ya? Y se utiliza principalmente que dermatofito, esto debe ser mucho harto, ¿ya? Candidiasis, en estos casos, as- aspergillosis también, ¿ya? Eso también van a haber ahí casos que podamos estar contaminación con aspergillos, ¿qué puede ser? ¿Ya? Pero su uso general que vamos a tener esto es en la dermatofitosis, súper súper común. Otro grupo de estos también, de los antifúngicos, tenemos los polienos, ¿ya? Que aquí tenemos la medicina B, por ejemplo, nistatina, ¿ya? Estas se, estas se van a unir en el fondo al ergosterol de la membrana. Aquí tiene un poco, ya en el caso de la anfotericina, tiene una cierta nefrotoxicidad. Entonces también requieren, cuando hay tratamientos parenterales, un buen control, ¿ya? Un buen control de la función renal, de todas maneras. Así que ténganlo como ahí bien presente en el caso de, ¿ya? Y el uso principalmente tópico de la nicotina, no es como mucho eh, vía, vía oral, principalmente es tópico, ¿ya? Cuando, cuando es por vía en el fondo sistémica, ahí tenemos que tener problemas con problemas, tener tener cuidado con la función renal, en caso. Ahora, otro grupo en general, que vamos a ver también, los antisépticos y los desinfectantes, ¿no? Allí, alcohol, etílico, etanol, isopropanol, ¿cierto? Eh, ¿En qué se usa? Desinfección de piel, desinfección de superficie, así en general, ¿ya? Ventaja, reacción rápida, no deja residuos, ¿ya? Solamente este no tiene función sobre esporas, en el caso del alcohol, ¿ya? Barato, por eso se usa más que nada para, eh, para cosas en piel en general y en superficie, ¿ya? Otro, compuesto de amonio cuaternario, que esto es lo que vamos a hacer, que más que nada es en desinfección ambiental, pero principalmente nuestro uso va a ser en el instrumental, ¿ya? Eh, eh, Tiene baja toxicidad, ¿ya? Pero pues fue bien activo en presencia de materia orgánica, ¿ya? Y se activan muchas veces en contacto con aguas muy puras, con hartos minerales, ¿ya? Esto, como aquí. Existe ya, esto ahora que vimos lo de los antibióticos, ¿ya? ¿Cómo van en el fondo las bacterias tienen ciertos mecanismos, ¿ya? De resistencia, ¿ya? En este caso es, ejemplo, modificación del sitio diana, o sea, del sitio donde actúa el antibiótico. Esto principalmente va a afectar a qué? Beta-lactámico, ¿ya? Proquinolona y a macrólidos. Y esto en el fondo van a, van a ser como una alteración en estos anillos, ¿ya? Haciendo que el sitio donde va a actuar el antibiótico tenga se equivoque de sitio, ¿ya?
En el caso de las quinolonas se producen algunas mutaciones con la proteína de girasa, por lo tanto también no son capaces como de inhibirla. ¿No? ¿Ya? Y en el caso de los macrólidos hay unas metilaciones con el RNA ribosomal, lo que hace que tampoco funcione en este sentido el, el antibiótico. ¿Ya? Ejemplo, entonces sería inactivación enzimática, por ejemplo, ¿ya? Que en este caso, el uso de las beta-lactamasas, ¿no? ¿Ya? Que tienen las bacterias que se van a usar contra la penicilina y la cefalosporina, ¿ya? Entonces, esto, de esa forma se va a defender contra la bacteria de no, del antibiótico. ¿Ya? Principalmente, ¿ya? Por ejemplo, son enzimas modificadoras de los aminoglucósidos, ¿ya? Que principalmente tiene su mecanismo de acción, ¿ya? En la resistencia al beta-lactámico. Ese es el punto. Ah, ya. También hay otra forma también de esta resistencia que se llaman bombas de flujo, ¿ya? Que esto va a afectar a múltiples familias de estos antimicrobianos. Como consecuencia, en el fondo, va a haber una resistencia cruzada, ¿ya? Que esto es más común en gram negativos, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro puede ser la alteración de la permeabilidad. Entonces, esto también va a ser en qué mecanismo, modificación de ciertos componentes de la membrana celular, ¿ya? Y va a afectar principalmente que beta-lactámico, ¿ya? Y la fluoroquinolona, con todas estas formas de defenderse que tiene la bacteria. Acá, cuando hacemos una selección de fármacos por especie, ¿ya? Tenemos, espera, un segundo. Ya, como lo que decía acá, en pequeños animales, por ejemplo, en general, perras perros y gatos, ¿ya? Los de primera línea, ¿ya? O que se usa más común en infecciones térmicas, por ejemplo, ¿ya? Tenemos cefalexina, ¿ya? A- Amoxicilina, ácido clavulánico, por ejemplo. ¿Ya? En una ITU no complicada, amoxicilina, ¿ya? Para la respiratorio, ¿ya? Se usa harto doxiciclina, por ejemplo, ¿ya? Tiene una muy buena acción, ¿ya? Eh, como, como forma de consideraciones, ¿ya?
evitar la fluoroquinolona, ¿ya? Como de primera línea, ¿ya? Sino que dejar eso para, para casos un poco más graves, más complicados, ¿cierto? ¿Ya? Y también con los aminoglucósidos hay que hacer una monitorización efectiva de la función renal, de todas maneras, ¿no? Porque, la función renal y también de la hidratación, ¿ya? Que vienen como de la mano, obviamente, ¿ya? En equino, por ejemplo, en general, ¿ya? Antimicrobianos preferidos que vamos a usar, penicilina G, en general, ¿ya? Gentamicina, ¿ya? Vamos a usar harto, infecciones respiratorias, penicilina son como las más usadas. ¿Ya? Aquí también tenemos que considerar que puede haber un riesgo de enteritis en el caso de cuando usa con mucho tiempo, cuando tetraciklina, ¿ya? Hay que considerarlo también, ¿ya? Y obviamente costo-beneficio cuando son tratamientos más prolongados, porque obviamente las cantidades que vas a usar son mucho mayores. Entonces, eso también es un punto a considerar y que nosotros tenemos que saber cómo ayudar ahí en ese sentido. Ah, en el caso de los rumiantes, ¿ya? Eh, tenemos que considerar sí o sí, ¿ya? Como les decía recién, los tiempos de resguardo, los tiempos de, 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 desde que tú estás produciendo antibióticos hasta que ese animal se va a ir, por ejemplo, a consumo humano. Tiene que haber una muy buena, eh, hay que respetar esos tiempos, sí o sí, porque eso a la larga después nos va a estar por el tema, ¿no? Por eso. Y debemos considerar, en este sentido, cualquier efecto que tenga en la microbiota ruminal, los antibióticos. Entonces, por lo tanto, se puede, se, podríamos considerar en unos tratamientos más largos, por ejemplo, hacer también algún eh, algún próxima, eh, potenciador de la flora ruminal, de todas maneras, para que no haya tanta muerte o de, de bacterias benéficas, ¿ya? Y que nos produzca a corto plazo una timpanización, por ejemplo. Entonces tenemos que considerarlo cuando hacemos tratamientos también en rumiantes, ¿ya? Pero las opciones más comunes que tenemos, oxytetracyclina, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿ya? Penicilina, en mastitis, es súper lo más común que vamos a usar. Pero acuérdense que tienen que tener cierta consideración con lo que es la flora ruminal, ¿ya? Y eso sí es bien importante considerarlo. Ahora, ya. Y en general, ¿ya? Los principios que nosotros vamos a usar en lo que es terapia antibiótica, ¿no? ¿Qué van a hacer? Uno, tenemos que elegir bien cuál va a ser el agente antimicrobiano. De todas maneras, tenemos que saber cuál vamos a usar, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo vamos a elegir? Obviamente, identificando cuál es el patógeno más probable, ¿ya? Uno, por signología clínica, ¿cierto? Y en el caso que podamos, que se pueda hacer un antibiograma, por ejemplo, ¿ya? Hay que tener, considerar cierta resistencia que puede haber con pacientes que han sido tratados anteriormente con otros fármacos, ¿ya? Claro, en consideración las características del paciente, como lo hemos dicho antes, ¿ya? Pediatras, problemas renales, problemas hepáticos, todo eso tenemos que manejarlo dependiendo de qué fármaco lo vamos a utilizar, ¿ya? Y
Por ende, también es importante que el costo del tratamiento, vamos a usar el costo. Ahora, ya, elegimos, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar? Sobre todo a nivel como bien exacto. ¿Cuál va a ser la dosis adecuada? ¿Ya? Eso también es un punto súper importante. Hay que ver también cuál es cuáles son las características de cada uno, de cada individuo. ¿Ya? ¿Cuál es el intervalo correcto? ¿Ya? Si lo vamos a hacer cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, por ejemplo. ¿Ya? Podemos ir variando eso también. ¿Ya? Podemos empezar cada 12 horas y después subir a 24. Hay que ir evaluando todo eso, que eso te lo da en la clínica. ¿Ya? Duración también, apropiada. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿7 días? ¿10 días? ¿5 días? ¿Ya? Por eso hay que evaluarlo muy bien dentro del cuadro clínico. Y lo otro, el cumplimiento efectivo del tratamiento. ¿Ya? En muchos casos, el colega está ahí mismo, está en el fondo junto con, con los dueños, con los tutores, ¿ya? Y, y lo llevan en el fondo a la clínica o con que sea para su tratamiento, ¿ya? Pero hay casos en que uno deja el, el tratamiento en manos del tutor o del dueño y sabemos que son las consecuencias, que no se cumplan muy bien lo que nosotros dijimos que íbamos o pensamos que se iba a cumplir, ¿ya? Así que eso considérenlo en la parte clínica, siempre en la parte clínica, ¿ya? Que eso también va a ser un factor para que nuestro tratamiento tenga éxito, ¿ya? Acá, para prevención, en el fondo, de lo que hablamos recién, resistencia. Uno, idealmente el uso de cultivo y antibiogramos sería ideal. Ojos para ver realmente cuál es el fármaco que vamos a usar, a cuál es resistente, cuál es no resistente y utilizar entiendo, ese fármaco. Ahora, obviamente, primero, ¿ya? Tenemos que tener una buena base clínica. Ya nosotros podemos ya el, inferir, ¿ya? ¿Qué, qué fármaco vamos a usar solamente por la clínica? ¿Ya? Entonces, hay que verlo también en eso, ¿ya? Y no dejar de lado la clínica y basarnos solo ¿ya? En lo que es, por ejemplo, antibiograma, hay hartos cuadros, ¿ya? Por ejemplo, respiratorio, que por la forma que tú tienes la respiración, la forma de tos, ¿ya? O cómo se comportan cuando fiebre alta, fiebre más baja, nosotros podemos inferir qué tipo de patógeno puede ser, ¿ya? Solamente por los signos clínicos y por la clínica. Entonces, manténganlo eso ahí bien flojo. ¿Ya? Evitar el uso, el uso preventivo, así porque sí. Es que ya como el antibiótico por si acaso. ¿Ya? Eso primero va a traer, más que nada, mayor eh, resistencia antibiótica en general. ¿Ya? Lo otro, completar los tratamientos. ¿Ya? Si dice por 7 días, por 10 días, hacerlo. Obviamente, el día 4 ¿ya? El paciente se va a sentir mucho mejor. Entonces, en general, puede decir, no, si ya se siente bien, hay que terminar el tratamiento, ¿no? Eso también depende de nuestras instrucciones y lo que le digamos efectivamente y éticamente al tutor o al dueño, ¿ya? Y el registro, ¿cierto? De uso y de resultados que tengamos con ciertos antibióticos. Mantener siempre un control, un registro. ¿Ya? Aquí esto solamente es todo este flujo en el fondo que puede haber determinar resistencia antibiótica. ¿Ya? En el fondo es un círculo que al último va a
afectarnos a nosotros, ¿ya? Nosotros al usar antimicrobianos, ¿ya? Y tener, ¿cierto? En estos animales, por ejemplo, de abasto, ¿ya? Que pueden mantener residuos en forma lenta, nos podemos ir haciendo resistentes a ciertos antibióticos, por ejemplo. Entonces, es un punto importante, ¿eh? Para para que lo consideren que esto lo den también a conocer a los tutores y dueños, porque es, es un punto muy importante. Muchas veces no lo respetan porque no se ve el asunto como cerca de uno, en general. Pero es un punto súper importante. Acá, eso también, pues aquí otro lado, ¿ya? Dice, ¿cuáles son las causas de un fracaso terapéutico, ¿ya? Más común. Entonces, esto, por ejemplo, falta de drenaje, ¿ya? De un foco, ¿ya? Es muchas veces pasa que no se hace un drenaje, por ejemplo, y se mantiene el foco infeccioso ahí, pese a que tú lo estás tratando con antibióticos, ¿ya? Hay que eliminar ese foco, por ejemplo. Otro, la selección incorrecta del antimicrobiano, ¿ya? Como les decía antes, muchas veces la clínica nos va a guiar hacia qué antimicrobiano usar, ¿ya? Porque podemos inferir cuál va a ser el agente que está supuestamente actuando en su cuadro clínico, ¿ya? Presencia de cepas persistentes, por lo mismo, que decíamos antes, ¿ya? Puesto de antibiótico en forma industrial, en forma generalizada, sin que haya mucho control, no respetando los tiempos de los tratamientos, ¿ya? Ni las dosis, tampoco, ¿ya? Eh, lo otro que, que igual es súper importante acá es la falta de que se comprometa el propietario, ¿ya? En el tratamiento, sobre todo estos tratamientos ambulatorios. Muchas veces pasa eso. Hay pacientes que, o sea, prioritarios que son pero súper obedientes, que hacen todo el fondo, todo bien, bien al pie de la letra, habla, pero otros que realmente no lo son. Entonces, en qué termina eso después? Porque el doctor hizo un mal entrenamiento, por ejemplo. ¿Sí? Así que, por eso parte también por responsabilidad del, del prioritario en el fondo, más que nada del, del, del éxito, ¿ya? Esto, que depende harto de nosotros. Cálculo erróneo de las dos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso tenemos que darle en el fondo una vuelta a eso, a lo que es la cálculo de dosis, porque es súper importante. ¿Mm? Esto también, ¿ya? Tiene harto que ver almacenamiento inadecuado, ¿ya? Si dice, por ejemplo, manténgase en lugar alejado del talud, mantengan eso, háganlo respetar, ¿ya? Mantener refrigerado, sí, hay que mantenerlo refrigerado, por algo es así, ¿ya? Lo otro, duración del tratamiento, ¿ya? Que sea muy corta, ¿ya? Lo otro también, que es muy importante, diagnóstico erróneo, ¿ya? Que nosotros hagamos un diagnóstico y digamos, no, yo creo que es la cepa A y era la cepa C, ¿ya? Entonces, hay que también, eso, que queda eso también en la clínica, ¿ya? Pero también en casos que sean un poco más graves, un poco más como complicados, hay que darse el tiempo de hacer un antibiograma. Es mucho mejor, sobre todo en pacientes que vienen como rebotando, ¿ya? De hartos, hartos tratamientos sin lograr una buena recuperación, ¿ya? Ahora, vamos a eso, al antibiograma, ¿cierto? Y este es un método para determinar cuál es la susceptibilidad de las bacterias a, a ciertos antimicrobianos, ¿ya? Es una herramienta súper valiosa, súper importante para, para el fondo, para hacer una elección racional del antibiótico que vamos a usar, ¿no? Una súper herramienta, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son las resistencias,
bacterianas y cuáles son las cepas sensibles y a qué antibióticos, ¿ya? Y eso va a ser una guía para nosotros, ¿ya? De cuánto, por ejemplo, las dosis, ¿ya? Y la duración de los tratamientos en general, ¿ya? Así que tómenlo como, como una herramienta que es eh, bastante útil, ¿ya? Usando. Ejemplo, hay un cuadrito aquí que se lo voy a dejar, que lo encontré también, ¿ya? Que en general predice cuáles son los más usados en el fondo en caso de, que tengamos anaerobio, ¿ya? Y que eran negativos, tan positivos, cuando, ¿ya? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta como un torpeditos, ¿no? ¿Ya? Pero sirve harto. Pero les vuelvo a decir, la clínica ayuda mucho también, ¿ya? Muchísimo. Así que, eh, para que lo tengan en consideración. Esto, en el fondo, el antibiotama, ¿qué te va a mostrar? Por ejemplo, hay un método que es de difusión en disco, ¿cierto? Que ahí se van midiendo cuáles son los halos de inhibición del crecimiento, ¿ya? Y eso, en el fondo, la interpretación va a ser según los puntos de corte, ¿ya? Que eso está estandarizado. Esto tiene ventajas como que es económico, ¿cierto? Sencillo, fácil de usar, ¿ya? Y es un método, en el fondo, cualitativo, ¿no? No te va a decir, en el fondo, realmente la eficacia en número, pero en el fondo es un tema cualitativo, más que nada, ¿ya? Pero ayuda un montón. Es el típico. Tú pones, siembras ahí y pones ciertos discos con antibióticos y van a decir ahí cuál hubo resistencia, cuál en el fondo mayor o menor a lo del crecimiento, ¿ya? Para poder elegir un antibiótico de manera mucho más efectiva y podemos internacional, o que versa. ¿Ya? Este es el fondo el test, este el de Kirsty Power, ¿ya? Se ponen unos discos blancos que contienen antibióticos y eso se pone en una placa y está sembrada ya con las bacterias, ¿ya? Los halos blancos, ¿ya? Donde se observa un escaso crecimiento bacteriano, ¿ya? Implica que hay susceptibilidad al antibiótico que estamos testeando. Si hay crecimiento, quiere decir que esa bacteria es resistente a ese antibiótico, ¿ya? Hay otro, en el fondo, que es el método de dilución, ¿ya? Que es, en el fondo, poner la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Esto te da resultados cuantitativos, precisos, ¿cierto? Pero tiene mayor costo, es más complejo, ¿cierto? Pero esto da más información para la dosificación. En el fondo, a eso va, que es otro método, ¿no? Siempre ahí más o menos te está dando a cuánta concentración se está utilizando cierto antibiótico, por ejemplo, ¿ya? Y así uno puede elegir más o menos, infiriendo de esa concentración, ¿ya? Cuál va a ser la dosis que uno va a poder usar, ¿ya? Aquí tenemos hartas categorías que van a hacernos esta interpretación de ese antibiograma, ¿ya? La categoría, en el fondo, la S, cuando es sensible, ¿cierto? Que tiene alta probabilidad de éxito terapéutico, ya la dosis estándar recomendada es la que podría buscar y va a ser la primera opción de tratamiento, ¿ya? Y intermedio es cuando hay un crecimiento en el fondo de las bacterias igual, ¿ya?
nos puede inferir que hay un éxito más o menos incierto, ¿cierto? Eso puede requerir, en caso de que sea sensible realmente una dosis mayores, ¿ya? Y considerarlo como alternativa en el caso de que no haya otra opción. Y resistente, obviamente no va a decir que no usemos ese antibiótico, ¿no? Porque, porque no es el de elección y tenemos que buscar alternativas terapéuticas para él. Esto, mm, mm, ¿ya? También en el fondo hay un laboratorio, ya, que hay que saber, que es un equipo ya, bastante eh, ¿cómo se llama? Sensible o bien eh, para que identifica en el fondo, las bacterias patógenas, ¿ya? Además de evaluar su sensibilidad en forma automática. ¿Ya? Entonces, te da, disminuye obviamente los errores que se podrían dar en las técnicas manuales, pero obviamente sin, sin eso en el fondo, y cuál es eh, esta- este disco con el que se ponen como el crecimiento bacteriano es súper útil. Así que para que lo consideren en el caso de si hay algún tratamiento complicado, que se demora, que se habla, ya podemos hacerlo como de elección. Este es el caso de los niños, ¿cómo están? Ah, ¿aló? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué avanzamos con esta? Les envío esa otra que hay que también subí, ¿ya? Pero voy a enviar una cápsula antes que de esta semana. Te las envío antes, ¿ya? Ok. ¿Ya? Así que cuídense y nos estamos viendo el viernes 12 para que no se les olvide para el control, ¿ya? Que va a estar fácil igual, así que para que lo aprovechen. Ya, Cuídense muchas mucho, gracias. cuídense Ya. mucho, Igual ¿ya? usted. Buenas noches. Gracias, Doc. Chao, Listo, muy profe. buenas noches. Chao, chao.